Hijo, vengo a explicarte un tema que solamente te va a servir para esta materia y la que sigue. Hoy vamos a ver Stackelberg. Bueno, después de oliendo el bebé, ahora vuelvo. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces, la idea de hoy es hacer lo mismo que hicimos con Cournot, que era llevar lo que era juegos simultáneos, estrategias continuas, pero para juegos dinámicos. O sea, va a haber un juego donde primero va a haber un jugador 1, después va a haber un jugador 2. Después va a pasar ahí. Ahora, la diferencia entre esto y el árbol es que acá las estrategias van a ser continuas, entonces pueden ser desde 0 hasta infinito con la fracción, digamos, el decimal y el que cada jugador quiera. Por lo tanto, no va a ser posible representarlo en un árbol, aunque sea de la forma, digamos, más normal. Entonces ahora vamos a ver cómo se plantea, cómo se resuelve y las similitudes con el árbol que vimos para llegar al equilibrio en Nash perfecto en sus juegos. Y lo vamos a hacer usando el modelo de Stackelberg, que es el de organización industrial. Podría haber hecho un ejercicio cualquiera, sí, pero aprovecho esto por varias razones. Primero, porque en organización industrial lo van a volver a usar. Y segundo, porque, como ya vimos Cournot, es como que hay un correlato y hay una... tiene bastante en común. Bien, entonces, lo que vamos a ver es esta. Entonces, ¿cómo va a ser el juego? Bueno, vamos a pensar en un mundo donde hay dos firmas. Después esto lo podemos extender y vamos a ver cómo se hace. En T igual 1, juega la firma 1 y elige Q1. Y en T igual 2, juega la firma 2 y elige Q2. Sabiendo Q1. O sea, la firma 2 cuando le toca de producir, sabe cuánto ya hizo la firma 1. Un segundito. Okay, ahí volví, perdón. Ok, entonces, vamos a asumir que la demanda del mercado va a ser la misma que hicimos para Cournot, que es A menos Q, ahora será menos BQ, pero para simplificar hacemos que B igual a 1, donde Q es Q1 más Q2. También vamos a asumir que cada firma va a tener una función de costos, que va a ser C por Q. Por lo tanto, C es el costo original de producir una unidad más. Y aparte es constante. Bien, entonces ya con esto tenemos toda la información necesaria para poder resolver el juego. Entonces, primero vamos a ver cómo sería esto gráficamente. Entonces, en el periodo 1, la firma 1 va a elegir cuánto producir de Q1. Y acá va la primera diferencia. Cuando le metemos acá un círculo, significa continuo. O sea, acá lo que estoy diciendo es que la firma 1 puede producir desde 0 hasta infinito. Luego, la firma 2 en el siguiente periodo va a producir Q2 sabiendo cuánto hizo Q1. Entonces, ¿cómo se representa eso? Bueno, si la firma 1 hace 0, acá habría este cono. Entonces, este cono es la firma 2 produciendo, dado, hago este F2, pero después no hago otro. ¿Cuánto producir la firma 2 en el periodo 2, dado que la firma 1 hizo 0? Pero después también habría otro acá. Entonces esto sería para otra cantidad. Esto sería para otra cantidad. Entonces básicamente, para cada punto dentro de lo que sería t igual 1, habría un árbol donde nuevamente iría, en todos los casos, de 0 a infinito. Entonces, esa es la representación extensiva en árboles. Entonces, primero va 1 entre 0 e infinito, luego, para cada uno de los puntos,
la firma 2 puede ser entre 0 e infinito. Ahora, para cada uno de los resultados va a aparecer los pagos. Entonces acá sería Pi1 y Pi2 para esas cantidades, y así sería para cada uno de los puntos. Ahora, eso para representar es algo que no tiene mucho sentido, porque hay tantos casos que va a ser imposible. Pero sí lo que vamos a poder hacer es resolver mediante inducción hacia atrás. Entonces, ¿qué era la inducción hacia atrás? Bueno, la inducción hacia atrás era que había que resolver en cada uno de los subjuegos, y el jugador en el último subjuego está solo. Entonces, dado lo que hizo la firma 1, bueno, en ese subjuego la firma 2 está solo, juega y termina el juego. Entonces lo que va a hacer es encontrar la cantidad de la firma 2, dada la cantidad de la firma 1, que maximiza su beneficio. Entonces, ¿cómo es el beneficio de la firma 2? Dado que Q1, bueno, dado que la firma 1 hizo Q1. Bueno, es igual que en Cournot, así que lo voy a hacer un poco más rápido. Lo hago en dos partes, vamos a decir ingreso total menos costo total. Ingreso total es P por Q. P depende de Q. Q es Q2. Y la función de costo total es C por Q2. Entonces esto yo lo puedo sacar factor común, igual que en Cournot, y me queda P menos C por Q2. Y ahora donde dice P de Q, lo puedo reemplazar por A menos Q1 menos Q2. Entonces, esto es el beneficio de la firma 2, dado una cantidad del 1 y una cantidad del 2. Entonces, voy a decir que es un abuso de nomenclatura, como Q1 ya fue producido y es dato común, yo puedo, y diría que es más un abuso de notación. Yo acá le meto una barra para acordarme que es un número. A estas instancias, bueno, en este subjuego y en este subjuego, Q1 es un número, porque hizo 0, 5, 20 o 10.000 unidades. Entonces yo esto lo voy a reescribir, y donde hice Q1 lo voy a reemplazar por la barra acá arriba, y lo que significa acá es que es una maximización de una sola variable. Entonces voy a derivar con respecto a Q2, cuando hago eso me queda. Entonces recuerden, yo primero multiplico en mi cabeza y después derivo. A menos Q1 menos 2Q2 menos C igual a 0. Y es la misma cuenta que Cournot, entonces cuando resuelvo, me termina quedando en la misma, voy a poner entre comillas, función de reacción. Bien, entonces, hago la aclaración o lo vuelvo a repetir. Dentro de cada subjuego, todo esto que está del lado derecho es un número, porque Q1 ya fue ejecutado. Por lo tanto, Q2 es un número. Entonces yo directamente le podría sacar esta barra. Entonces, esto es cuánto producir para cada subjuego. Bueno, ¿qué significa eso en términos del árbol? Significa que dentro de cada subjuego del periodo 1, hay únicamente una mejor respuesta, que la verdad es que tendría que poner otro color, rojo. Entonces el rojo es la mejor respuesta para cada Q1. Por lo tanto, ahora, y vuelvo a hacer la aclaración, acá tendríamos para cada Q1 y Q2 los pagos. Bueno, y ahora tenemos que volver a resolver por inducción hacia atrás. Porque ahora la firma 1 ya sabe qué va a hacer
la firma 2. Entonces tiene que elegir qué cantidad de la firma 1 producir, incorporar la respuesta de la firma 2 y ver el beneficio. Acá va un punto importante, que lo dije cuando hicimos árboles, que es que si lo comparo vis a vis con la versión simultánea, en este caso es Cournot, el resultado lógicamente va a ser mayor o igual. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Bueno, yo lo que puedo decir es, nosotros en la clase de Cournot hicimos varias cuentas, y esas cuentas están ahí. ¿Qué cuentas hicimos? Bueno, si Q1 es 0, Q2 es monopolio, beneficio 1 es 0, y beneficio 2 es el beneficio de monopolio, que es A menos C al cuadrado sobre 4. Bueno, ese sería el árbol el pago acá. Bueno, ¿qué otro valor tenemos? También vimos que si hacen la cantidad de Cournot, ambos van a tener un beneficio de 1/9. Bien, entonces, fíjense que la cantidad de Cournot es una cantidad factible, es algo que puede hacer. Entonces, ahora lo que va a fijarse es si existe una cantidad que va a hacer que el beneficio sea mayor. Y la respuesta es que sí lo va a haber. Pero si no existe, listo, da el mismo resultado que el resultado de Cournot. Bueno, ¿cómo hacemos para implementar la función de reacción de la firma 2? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir al beneficio de la firma 1, que lo tendré que encontrar, pero es igual que en Cournot. Acá, en vez de 1 va 2. Y para incorporar la función de reacción, donde dice Q2, lo voy a reemplazar por, y acá va mi abuso de notación, por la función de reacción, pero ahora no es un número, porque elegimos. Entonces, ahora la función de reacción, donde dice Q2, lo voy a reemplazar por la función de reacción. ¿Y qué es lo que va a pasar? Me va a quedar, para optimizar, una variable, con una variable. Porque ahora, eligiendo Q1, ya estás eligiendo Q2. Listo, y simplemente hay que ver cuál es la cantidad que maximiza el beneficio. Entonces, ahora, donde dice Q2, lo voy a reemplazar por esto. Entonces, de acá me queda Q1. Acá. Entonces, primero voy a reordenar. Bueno, entonces, tengo una A menos C menos A menos C sobre 2. Me queda A menos C sobre 2. Y me queda menos Q1 menos 1/2. Bueno, me va a quedar, menos me queda menos 1 más 1/2, menos 1. Bueno, maximizo con respecto a Q1. Entonces, Q1. Entonces me queda. Entonces, en mi cabeza primero multiplico y después derivo. Entonces, esto es una constante. Acá me queda menos 1/2 Q1 al cuadrado. Cuando derivo se va al 2, entonces me queda menos Q1 igual a 0. Bueno, Q1 va a ser la cantidad de monopolio.
Esta va a ser la cantidad de la firma líder en esta carpeta. Bueno, ahora tenemos que ver qué cantidad hace. Entonces ahora donde dice Q1, vamos a reemplazar acá. Esto es 1/2 menos 1/2 por 1/2, 1/4. Esto me da 1/4, entonces Q2 es A menos C sobre 4. Bueno, y ahora hay que calcular el beneficio. Voy acá, yo lo voy a hacer rápido, después yo les dejo un documento con todas las cuentas hechas. Entonces ahora, donde dice Q1, vamos acá. Simplemente voy a dejar planteado, no voy a hacer las cuentas. La cantidad agregada va a ser 1/2 más 1/4. 1/2 más 1/4 es 3/4. El precio es A menos Q, o sea, 4/4 menos 3/4. Eso me va a dar A más 13 sobre 4. Y el beneficio, que es P menos C por Q, cuando calculo P menos C, de vuelta, no estoy haciendo una cuenta, me va a quedar A menos C sobre 4, por lo tanto el beneficio de la firma 1 sería A menos C sobre 4 por A menos C sobre 2, o sea, 1/8, A menos C al cuadrado sobre 8. Y el de la firma 2 lleva 1/4, entonces es un 16. Entonces, fíjense que logra encontrar una cantidad de la firma 1 que sabe cómo va a reaccionar la firma 2, que termina dando como pago 1/8. Y esto, como argumenté antes, siempre iba a ser mayor o igual al beneficio de Cournot, que era 1/9. Entonces sí, 1/8 es más grande que 1/9. Listo, y ese es el modelo. Y ese modelo, básicamente, perdón, esta manera es la forma que se resuelve. Y es lo mismo, inducción hacia atrás. Último paso, resolvemos con función de reacción e incorporamos en la función de beneficio. Así podemos hacerlo con todas las variantes que se te ocurran. Voy a simplemente mencionar, no creo que en los parciales o en los parcialitos voy a dar lo que voy a explicar ahora, pero simplemente quiero mostrarles que se pueden mezclar y sumar las técnicas que ya vimos. Entonces, ¿qué pasaría si hay 3 firmas? Un líder, un segundo líder y un tercer líder. Entonces en T igual a 1, firma 1 produce Q1, produce Q1. En T igual a 2, firma 2 produce Q2, conociendo Q1. Y en T igual a 3, firma 3 produce Q3, conociendo Q1 y Q2. Bueno, hay que hacer lo mismo. En el último periodo, digamos, esto es algo que ustedes deberían poder hacer, no es difícil. En el último periodo, esperen un segundito. Un segundito más, Q3. Bueno, en el último periodo, esta es la firma de la firma 3, pero Q1 y Q2 son constantes. Entonces, esto te va a dar una optimización con una variable y lo mismo.
llegamos a una función de reacción de la 3. Después, inducción hacia atrás en t igual a 2, donde dice Q3 lo voy a reemplazar por esta nueva función de reacción. Y cuando hacemos eso te va a quedar Q2 en función de Q1 y Q3. Perdón, en función de Q1. Perdón, un segundo. Reemplazo por Q3 que depende de Q1 y de Q2 que son números. Y cuando hago eso, Q3 ya no va a existir y va a quedar Q2 únicamente en función de Q1. Entonces, nuevamente, reemplazaría en t igual a 1 y donde dice Q2 la reemplazo por la función de reacción del segundo periodo y donde dice Q3 la reemplazo por Q1 y Q2 y donde dice Q2 nuevamente lo reemplazo por acá. Esos son muchos pasos. Pero simplemente lo que hay que hacer es internalizar lo que va a pasar en el futuro. Bien, ¿qué pasa si hay un líder y 2 seguidores? De vuelta, no lo voy a resolver, no es difícil, hay que sentarse una vez a hacer el paso a paso, que me gustaría que lo hagan porque lo van a hacer en organización industrial y pueden ganar tiempo. Bueno, entonces ponele T1, firma 1, elige Q1, y en T2, firma 2 y 3, eligen Q2 y Q3, respectivamente, conociendo Q1. Inducción hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, en el último periodo hay un Cournot, porque es de forma simultánea, ya conociendo Q1. Ese conociendo Q1 lo único que va a hacer es que va a restringir el tamaño del mercado. Pero va a ser lo mismo, vas a tener funciones de reacción y vamos a usar los métodos, en este caso con simetría, y cuando resuelven con simetría van a tener Q2 en función de Q1 y Q3 en función de Q1, para luego reemplazar en t igual a 1, donde dice Q1, Q2 y Q3 para internalizar lo que va a pasar. Entonces ya sabemos, para todos los problemas tienen las habilidades para hacerlo. Bien. ¿Qué más fue planeado para la clase de ayer? Bueno, quería resolver el ejercicio del parcial, porque si entendieron esto, era muy fácil. Entonces, ahí lo comparto. Un segundito que... Bueno, el ejercicio 4 dice, considera el siguiente juego de negociación entre un sindicato y una empresa. En la primera etapa, el sindicato elige un nivel de salario W que recibirán todos los trabajadores. En la segunda etapa, la empresa responde al salario W eligiendo el número de trabajadores que contrata, H. La función de pagos es, para el sindicato, W por H, y los beneficios de la empresa son H menos H al cuadrado sobre 2 menos WH. Entonces, bueno, la verdad es que es lo mismo. Entonces, en T igual a 1 el sindicato elige W. En T igual a 2, dado el W, eligen cuántos trabajadores contratar. Entonces, esperen que les saco una foto. Bueno, copio así. Ejercicio de examen. Voy a pausar y voy a copiar esto. Listo. Entonces, en T igual a 1, el sindicato elige el salario. En T igual a 2, la firma elige cuántas personas H contratar, dado el salario. Entonces, inducción hacia atrás, dado W, la firma elige cuánto contratar, H. Entonces, en T igual a 2, este W, si quieren, es un número. Hago la maximización con respecto a H,
me queda 1 menos h menos w igual a 0. Por lo tanto, h es igual a 1 menos w. Bueno, entonces, dado el salario, van a contestar 1 menos. Bueno, ahora vamos a incorporar en la toma de decisión del sindicato. Entonces, la función de utilidad es W por H. Ahora donde dice H, reemplazo la función de reacción, es 1 menos W. Bueno, esto es una parábola, para H no está más. Entonces cuando derivo con respecto a W me queda la primera derivada, multiplicamos W menos W cuadrado, entonces me queda 1 menos 2W igual a 0, W igual a 1 medio. Si W es igual a 1 medio, bueno, se contratarán medio trabajador, medio lo que sea. Entonces, realmente fue un ejercicio fácil, pero era para mostrarles que es lo mismo que Stacker. Bien, ¿qué me queda para mostrar? O que era lo que planeaba dar ayer. Bueno, en vez de seguir mostrando cosas de este estilo, les quería traer una idea nueva que capaz lo veo en el micro 1, pero a mí me resulta súper interesante. Y lo que vamos a ver básicamente es Stacker Overflow con costos fijos. Y vamos a ver cómo agregar costos fijos. Va a agregar un nuevo equilibrio y le agrega una dimensión que para mí es súper, súper interesante. Entonces, básicamente, lo único que vamos a cambiar, o sea, copio la demanda de nuevo. La firma 1, que es el líder, va a tener su función de costos igual que antes. Pero ahora la seguidora, que es la firma 2, va a tener que pagar un costo fijo. Y vamos a ver cómo eso impacta en la toma de decisión. Y realmente es un resultado que le agrega un nivel de dimensionalidad a todo lo que tiene que ver con el comportamiento estratégico. Entonces, empecemos resolviéndolo como veníamos resolviendo. En T igual 2, firma 2, elige Q2 sabiendo Q1. Bueno, tengo acá arriba, no lo voy a volver a copiar. Tiki tiki. Bien, y acá lo único que va a cambiar es que se le va a restar una F, porque es como que venía de C por Q2 menos F. Entonces saqué el factor común Q2. Esto me queda acá. Bien. Y ahora la firma 2 maximiza beneficio sabiendo Q1. Y cuando hago eso, la derivada de F con respecto a Q2 se me va, porque es una constante, entonces no cambia. Y entonces si se va, queda la misma función de reacción. ¿Vamos bien hasta acá? Ya sé que estoy hablando a una cámara. Pero, ¿y esto qué cambia? Bien, y acá va el punto interesante. Porque nosotros vamos a pedir que la firma 2 entre. La firma 2 va a entrar si su beneficio es mayor a 0. Bueno, mayor o igual a 0. Entonces, acá lo que vamos a tener que pensar es si la firma 1 va a dejar entrar a la firma 2, y en ese caso va a dar el mismo
resultado que ya resolvimos. O sea, yo puedo decir, mira, la firma 1 va a entrar, y si la firma 1 va a entrar, volvemos a lo mismo. Hace la cantidad de monopolio de Stackelberg, la firma 2 entonces reacciona y hace A menos C sobre 4, y los beneficios dan mismo valor que dio antes, 8 para el 1 y 16 para el otro, menos F. Entonces, la firma 1 tiene que decidir entre dejarla entrar o no dejarla entrar. Entonces, dejarla entrar implica el mismo equilibrio que antes. Ahora tenemos que pensar, ¿cómo hace la firma 1 para no dejar entrar a la firma 2? Y este es el equilibrio nuevo que resulta interesante. Entonces, vamos a llamar Q crítico como la cantidad que hace la firma 1, tal que el beneficio de la firma 2 sea 0. Vuelvo a copiar el beneficio de la firma 2. Y ahora Q1 hizo una cantidad particular, que va a ser... Uy, acá me olvidé el zoom. Q1 va a ser una cantidad. Y esta cantidad es tal que el beneficio es exactamente 0. Bueno, y ahora tenemos que pensar cómo hacemos para encontrar esa cantidad. Nosotros sabemos que Q2 va a optimizar de esta forma. Entonces, donde dice Q2 vamos a reemplazar por eso. Entonces, ahora lo vuelvo a reemplazar. Y ahora donde dice Q1 pongo Q1 crítico. Un paréntesis para que sea más claro. Bien, entonces tenemos esta expresión. Ahora voy a tomar un poquito de tiempo para reordenar. Acá es la misma cuenta que antes. Acá A menos C menos A menos C sobre 2. Entonces acá vamos a tener A menos C sobre 2. Y este Q menos Q1 le vamos a sumar un medio. Entonces me queda menos un medio Q1. Y eso es este paréntesis. Y ahora miro y digo, che, estos dos paréntesis son iguales. Entonces, ¿por qué no lo puedo reescribir así? Bueno, y acá voy a poder tener algo que me va a permitir despejar con cierta facilidad. Entonces, si esto es igual a 0, esta expresión es igual a f, aplico raíz, resto el f para el otro lado, sumo el 1 medio de q, y multiplico por 2. Entonces me queda a menos c menos 2 raíz de f. Bien. Y ahora va el punto. Q1, si Q1 hace esta cantidad crítica, Q2, cuando hace su función de reacción, le va a dar algo. Entonces, en realidad Q1 va a ser esto más un epsilon, va a ser va a ser la cantidad crítica más un centavito, un poco. Y eso va a hacer que la mejor respuesta sea no entrar. Con Q crítico, si la firma 2 entraba, lo que va a terminar pasando es que la firma 2
tiene beneficio 0. Entonces, si la firma 1 hace la cantidad crítica más un poquitito más, si la firma 2 entra, va a perder plata. Entonces, ¿cuál va a ser el chiste? Bueno, lo más probable, o sea, hay que ver, pero lo más probable es que bajo este esquema, Q va a ser igual a Q crítica, sea más chica que la Q de Stackelberg. Entonces el punto es que con la cantidad crítica, la cantidad que echa la firma 2, se achicó la torta. Pero la firma líder ahora tiene el 100% de la torta, mientras que antes tenía 2/3. Ahora, el punto no es cuál es quién tiene qué tamaño de la torta, sino cómo va a ser el beneficio. Entonces, y acá no hay una expresión sencilla, o sea, realmente no es fácil de comparar. ¿Qué tendría que hacer? Y ahora tendría que calcular el precio, que es A menos Q, o sea, A menos Q, ¿qué es esto? Esto me da C más 2 raíz de F. Y el beneficio de la firma 1, que es P menos C por Q, me va a quedar C más 2F menos C por esta expresión. Por lo tanto, y ahora voy a la conclusión para aquellos que se perdieron, el beneficio me va a quedar esta expresión. Y la verdad es que no es muy fácil de interpretar. Pero ¿cuál es el punto? Y esto sí va a ser algo importante. Que acá va a quedar como una especie de un juego, y esto es lo interesante, donde la firma 1 tiene que decidir entre no dejar entrar, y cuando hace eso, hace la cantidad crítica y el otro hace 0. Y eso va a tener un pago. Y si lo deja entrar, Q1 hace la de Stackelberg, que era un medio. Q2 reacciona a menos C sobre 4. Y ahí los pagos van a ser, bueno, 1/8 y un 16avo. Entonces, se convirtió en un juego juego dinámico, donde tiene que comparar si el pago de no dejarla entrar es mayor o menor de 1/8. Y acaba el punto, que es que no dejarla entrar implica hacer un esfuerzo, implica echarlo. Y eso va a depender del costo fijo. Si el costo fijo es muy bajo, y echarlo es muy costoso. O sea, echarlo va a achicar muchísimo la torta. Y si bien vos te apropiás del 100%, el 100% de una torta chica es menor que 2/3 de una torta mediana. Si el costo es muy alto, y es muy fácil echarlo, porque haciendo muy poco ya lo echaste. Entonces se echa solo. Entonces lo interesante es en el medio. Y evaluar si justifica hacer la cantidad crítica que lo echa o dejarlo entrar. Entonces, nada, les quería mostrar esto porque a mí me resulta interesante pensar en cómo agregar el costo fijo le agrega una dimensionalidad a este problema dinámico. Yo podía haber dado otros ejemplos, pero es lo mismo. Inducción hacia atrás, todo es constante, una variable, derivamos función de reacción, vamos a la anterior, reemplazamos y así sucesivamente. Entonces, para cerrar esto, y esto acá es el último tema tanto del parcialito como el parcial, nada, es lo mismo discreto que continuo porque se resuelve con inducción hacia atrás.
Así que nada, muy 2020 vibes esto de grabar clases, pero bueno, me pareció importante suspender la clase ayer por respeto al, al estudiante. Bueno, yo ahora voy a subir este video con unos apuntes, no tienen todas las cuentas, pero como siempre me pueden mandar un mail o escribir al Classroom con sus links. Así que nada, nos vemos la semana que viene.